En las vastas llanuras de África, habita uno de los depredadores más estratégicos, más coordinados y más letales del continente, el perro salvaje africano, con un pelaje que parece pintado a pinceladas y ojos afilados como cuchillas. Estos cazadores no solo son símbolo de inteligencia, sino también la máxima representación de la fuerza colectiva. Cuando cazan en manada, se mueven como un solo cuerpo, sincronizados, letales, sin dejar margen para el error. La presa rara vez encuentra una ruta de escape, pero ¿qué ocurre cuando eligen mal? Cuando su objetivo no es lo que parece. Este viaje nos llevará a los enfrentamientos más inusuales, más inesperados y más salvajes, protagonizados por los perros salvajes africanos, porque en la naturaleza, el depredador puede convertirse en presa. Prepárate para entrar en un mundo brutal, donde el poder no se discute, se impone. Perros salvajes africanos versus jabalí salvaje. El jabalí africano es una criatura robusta, con colmillos curvos y afilados, y una actitud feroz. Representa la resistencia pura en un entorno donde nada perdona. Vive en pequeños grupos familiares, pero cuando sus crías están en peligro, se transforma en una bestia imparable. En un mundo donde los depredadores siempre están al acecho, el jabalí no descansa, no se relaja, siempre está preparado para pelear por su vida. Y uno de los cazadores más temidos es el perro salvaje africano, un maestro de la caza en grupo, con una precisión que roza lo militar. Cuando encuentran a su presa, no se lanzan sin pensar, trabajan con paciencia, calculan cada movimiento, hasta aislar al más débil del grupo, generalmente a la cría, y solo entonces atacan. Pero el jabalí no es una presa fácil. Su cuerpo compacto, sus reflejos rápidos y su espíritu agresivo pueden hacer dudar incluso a toda una manada. Este enfrentamiento no es solo una lucha por comida, es una batalla entre inteligencia colectiva y poder instintivo. Un duelo en el que cada segundo marca la línea entre la vida y la muerte. La manada de perros salvajes africanos, rápidos como el rayo, rodeó al jabalí debilitado sin dejarle un segundo para reaccionar. Sin dudarlo, se lanzaron sobre él con una ferocidad implacable. Las mordidas eran rápidas, precisas, coordinadas. El jabalí, agotado por su huida, o tal vez por un combate anterior, apenas podía mantenerse en pie. Solo pudo resistir, cerrar el cuerpo y prepararse para el impacto. Pero estaba solo, contra muchos. No tardó en caer. La fuerza de la manada y su brutal coordinación sellaron su destino en la sabana, una tierra donde solo los fuertes y los afortunados sobreviven. Pero no siempre es así. La misma manada apareció de nuevo como un vendaval, como sombras danzando en el polvo. Rodearon rápidamente a Potro. Esta vez atacaron los cuartos traseros, el punto más débil, el punto más expuesto. Pero el jabalí no corrió, no entró en pánico, giró y atacó de frente, con los colmillos por delante y la furia en los ojos. Sus embestidas sorprendieron a los cazadores. El cuerpo compacto del jabalí chocó con fuerza y rompió la formación. A pesar de su número y de su agilidad, la manada no pudo cerrarse sobre él como acostumbra. El jabalí luchó con todo y lo logró. Los perros, impacientes ante tanta resistencia, comenzaron a retroceder, ataque tras ataque, sin éxito, hasta que, finalmente, abandonaron la caza. Fue uno de esos raros momentos donde el instinto cazador se rinde ante la voluntad indestructible de la presa. Pero la sabana no ofrece treguas. En otra escena impredecible,
La manada atacó desde todos los ángulos, rápida, letal, con su precisión característica. Apuntaron a las patas traseras. La estrategia era clara. El jabalí se defendió, girando, gruñendo y embistiendo como un toro salvaje. Pero los números eran demasiados. Lentamente, el cerco se cerró. El cuerpo del jabalí, sangrante, cansado, comenzó a ceder y finalmente, sin fuerzas, cayó. Una ejecución fría, precisa, de maestros cazadores, silenciosa, pero brutal. El perro salvaje africano, también conocido como dingo africano o lobo pintado, es uno de los depredadores más formidables del continente. Su pelaje moteado, sus grandes orejas erguidas y su cuerpo ágil pero poderoso le dan una presencia imponente. Pero su verdadera amenaza no está en la apariencia, está en su forma de cazar. Lo que lo vuelve peligroso es su espíritu de equipo, una unidad letal, capaz de resistir y perseguir a su presa durante largas distancias, sin descanso, sin piedad. Cuando avistan una manada de ñus, no se lanzan de inmediato. Observan, rastrean, persiguen. No es una emboscada, es una guerra de resistencia. Una batalla batalla entre estrategia y aguante, donde solo uno llega al final. En la calma de la sabana, la manada se acerca en silencio. Esperan el momento perfecto. Pero esta vez, algo es distinto. El objetivo no baja la guardia. Frente a esa unidad, frente a esa vigilancia despierta, los perros no atacan, solo gruñen, dudan y se retiran sin hacer ruido, porque incluso los mejores cazadores saben cuándo no es el momento. No hubo zarpazos, no hubo mordidas, fue su solidaridad, su unión inquebrantable, lo que mantuvo alejados a los depredadores. Una manada de perros salvajes africanos formó una línea impenetrable, hombro con hombro, cuernos apuntando hacia afuera, ojos fijos, en la batalla por sobrevivir, en la sabana árida. Una gran manada apareció de repente. Atacaron a una madre y a su cría de ñu. La madre luchó con todo su cuerpo. Cada músculo, cada impulso, era una promesa de protección. Pero la velocidad y precisión de los perros era abrumadora. La manada se dividía, presionaba, forzaba, hasta que la desesperación se hizo presente, y en medio de la confusión, la cría fue separada de su madre. En un solo instante, cayó en las garras del depredador. Sus débiles lamentos se desvanecieron con el viento, mientras comenzaba la orgía sangrienta, donde la fragilidad de la vida es arrasada por las leyes brutales de la naturaleza. Los perros salvajes africanos son maestros. En un instante de distracción, cuando el guepardo se giró apenas unos segundos, la manada avanzó como una ola violenta. Rápidos, silenciosos, letales. Le arrebataron la presa y desaparecieron. El guepardo, solo, exhausto, miraba el vacío, sin fuerza, sin botín, sin poder. Así funciona la sabana. No gana el más rápido, sino el que se mantiene unido y lejos de las llanuras secas, en las regiones pantanosas y anegadas de África. El waterbuck reina, un maestro de la adaptación, con astas poderosas y patas largas y firmes, se mueve con gracia entre el barro y las aguas turbias. Pero aquí, la paz tampoco está garantizada. Escondido entre los juncos, entre las sombras del pantano, un enemigo lo observa todo. El guepardo, solo, exhausto, miraba el vacío, sin fuerza, sin botín, sin poder. Así funciona la sabana. No gana el más rápido, sino el que se mantiene unido y lejos de las llanuras secas, en las regiones pantanosas y anegadas de África. El waterbuck reina, un maestro de la adaptación, con astas poderosas
y patas largas y firmes. Se mueve con gracia entre el barro y las aguas turbias. Pero aquí, la paz tampoco está garantizada. Escondido entre los juncos, entre las sombras del pantano, un enemigo lo observa todo. Cada paso, cada movimiento. El perro salvaje africano. A diferencia de los depredadores solitarios, ellos cazan en manada, rápidos, persistentes y extremadamente estratégicos. Cuando fijan su objetivo en un waterback, la persecución se convierte en una batalla total. Astucia contra astucia, velocidad contra reflejos, fuerza contra pura voluntad de vivir. A orillas del río, una madre y su cría de waterback pastaban tranquilas, ignorando que la muerte ya las estaba mirando. A la distancia, una manada los había detectado, y entonces comenzó el ritual. Cuerpo pegado al suelo, respiración controlada, silencio total. Cuando la madre se dio cuenta, ya era tarde. Giró, corrió, con su cría detrás, pero justo cuando llegaron a la orilla, la emboscada explotó. Desde los arbustos, un perro salvaje saltó directo hacia la cría. Un ataque preciso, rápido, inevitable, en una situación crítica. La madre y su cría apenas tuvieron tiempo para reaccionar, pero el instinto maternal, más rápido que el pensamiento, tomó el control. Con un giro de valentía y astucia, la madre se interpuso entre su cría y el atacante. No huyó, no tembló, se convirtió en escudo viviente. El depredador se distrajo, y en ese mínimo resquicio de confusión, el pequeño waterback escapó. Un milagro en medio del caos. La madre, herida y jadeante, logró también romper el cerco. La manada quedó atrás, frustrada, hambre sin victoria. Una vez más, la inteligencia y el amor vencieron a la brutalidad, porque en la naturaleza salvaje no todo se reduce a garras y colmillos. A veces, la supervivencia tiene rostro de madre. Acabamos de presenciar algunos de los ataques más impresionantes de los perros salvajes africanos. Una danza violenta, entre estrategia y sangre. Pero si te fascinan las historias de vida salvaje, si quieres descubrir más batallas inesperadas por la supervivencia, entonces quédate con nosotros, porque lo que viene es una colisión de titanes. El búfalo africano, una criatura colosal, forjada por la dureza del continente, su cuerpo robusto y sus cuernos curvados como armas ancestrales, lo han convertido en símbolo de resistencia. En las vastas llanuras africanas, viven en manadas compactas, unidas como un solo cuerpo, y cuando un depredador se acerca, no huyen, enfrentan, con fuerza bruta, con tenacidad salvaje y con un instinto de grupo imparable. Pero ¿qué ocurre cuando el enemigo es el incorrecto? Este viaje te llevará a batallas inesperadas, donde el cazador puede convertirse en presa. Prepárate para adentrarte en el mundo más puro y salvaje, donde solo sobreviven los que luchan. Hasta el final, toda la manada lo siguió, avanzando como una ola viva, una estampida unida por el dolor, pero al darse cuenta de que su compañero ya no podía ser salvado, los pasos se ralentizaron, y con pesadez, uno a uno comenzaron a detenerse. Sus cuerpos fuertes se tensaron, pero sus ojos cayeron al suelo. No quedaba nada que hacer, más que rendir homenaje y alejarse, con la dignidad del que lucha. Aunque pierda, el silencio se volvió luto. Entonces, la calma se hizo trizas. Un rugido atravesó los arbustos, y un león macho emergió de la hierba alta como una sombra brutal. Con una fuerza descomunal, saltó sobre un búfalo de la manada y hundió sus colmillos directamente en su cuello. El búfalo chilló, pataleó, se revolvió con toda su fuerza, pero las garras y la mandíbula del depredador se aferraron como grilletes. La lucha se volvió desesperada, lenta, agónica. Cada segundo, el aliento del búfalo se hacía más corto,
Y al final, cuando ya no quedaba energía, el cuerpo colapsó. El león había ganado. La sabana cobraba otro precio. Pero no todos los cazadores rugen. Al borde del río, en silencio absoluto, otro asesino esperaba. Oculto bajo aguas turbias, el cocodrilo observaba. No necesita velocidad, solo paciencia. Sus emboscadas no tienen aviso. Mientras la manada bebía sin sospechar, el monstruo emergió y en un segundo cerró sus mandíbulas sobre la cabeza de un búfalo. El pánico estalló. Las pezuñas golpearon el barro. La manada corrió y lo dejó atrás. El agua se convirtió en un campo de batalla. El búfalo luchó con furia. Giraba, se revolvía, pataleaba. Y cuando parecía que todo estaba perdido, una última explosión de fuerza lo liberó. Nadó hasta la orilla, jadeando, ensangrentado, pero vivo. El cocodrilo se hundió en la derrota, solo y sin presa, pero el duelo aún no había terminado. En otro rincón del río, otro cocodrilo eligió mal, saltó fuera del agua como una flecha y atrapó a un nuevo objetivo. Pero esta vez, el búfalo no cedió, se resistió y lo arrastró fuera del agua con sus propios cuernos. Una escena impensable, la presa sacando al cazador de su territorio. El cocodrilo, confuso, superado, soltó la mordida y retrocedió. El búfalo permaneció firme, bañado en barro y gloria. Había sobrevivido al infierno, porque aquí, en África, la línea entre la vida y la muerte puede cambiar en un parpadeo, y a veces no gana el más fuerte, sino el que no se rinde.